de nuestro homenaje. El día de ayer tuvimos la presencia de Alberto Abeleira en el primer conversatorio. Este conversatorio es muy especial también, porque como verán, al centro nos acompaña don Miguel Ángel Cosío, que para nosotros es desde luego un honor tenerlo por aquí. También nos acompaña desde luego Tania Periche, que viene desde el Perú a hablarnos de su trabajo sobre el archivo de nuestro personaje homenajeado. Está la maestra Ana Quirós del Instituto Allende. Ahorita habrá presentaciones, digamos, más a detalle, pero a mí me corresponde no solamente darle la bienvenida a todos ustedes, sino también a nuestro panel de expertos. Continúo con don César Arias y finalmente con Alberto Abeleira, quien hoy muy generosamente será nuestro moderador de la mesa. Después de la mesa, si hay tiempo y el público así lo desea, podríamos hacer preguntas o comentarios con los expertos para finalmente bajar al pie de la escalinata, donde estará el altar para la apertura oficial, la inauguración de la exposición y finalmente tener nuestra fiesta. Muy buenas noches, muchas gracias y iniciamos. El segundo día de eventos en homenaje a Felipe Cosío del Pomar. Para mí es un placer sentado aquí con estos cuatro amigos que de una u otra forma en lo personal me han ayudado a entender más la vida y obra de Felipe Cosío. No sé cómo quieren que empecemos. Hago una breve presentación. Tania Periche. A Tania la conocí en 2013, ella ha sido la gestora en San Miguel de Piura, Perú, donde están los archivos personales de Felipe Cosío. Ella desde 2013 se encarga de hacer todas las gestiones en la cuestión del proyecto de rescate de los archivos. Miguel Ángel Cosío, pues nada más y nada menos que el hijo de Felipe Cosío, que también desde hace 6 años ha estado involucrado en todo este proyecto de rescate de los archivos personales de Felipe Cosío que están en San Miguel de Piura. La maestra Ana Quirós, una querida amiga, ella fue la primera que me prestó la edición de 1974 del libro de Cosío del Pomar en San Miguel de Allende y tuvo la gentileza de presentarme a Malín Macala, traductora de la obra de Felipe al inglés. Y bueno, ella estudió aquí en Bellas Artes, ha impartido cátedra aquí en Bellas Artes y actualmente es docente del Instituto Allende, que también fue un centro educativo fundado por Felipe Cosío. Y pues después tenemos a César Arias, que yo creo que pues en San Miguel de Allende no necesita presentación, pero bueno, César Arias nos hará también una reflexión sobre la vida y obra de Cosío desde San Miguel de Allende y tal vez un poco también desde el presente actual. No sé quién quiere comenzar. Tania, me gustaría que tú, que eres ahora sí que representante del Perú en este foro, pues pudieras comenzar platicándonos un poco de tu experiencia con Felipe, el archivo y cualquier cosa, tu experiencia hoy aquí en México. Buenas noches. Bueno, sí, ya lo comentó Alberto. Mi experiencia con Felipe inicia desde el año 2012, cuando yo terminaba mis prácticas de turismo en la sala de Felipe Cosío del Pomar en la ciudad de San Miguel de Piura. En ese entonces, para nosotros, o podría decir que la gran mayoría de piuranos, pues desconoce la figura y el legado que nos ha dejado Felipe, ¿no? Por la parte también de las autoridades, la poca difusión, la promoción, la que se le da. Entonces, ya en el 2013 es que conozco a Alberto en un congreso de guías de turistas en Cusco. Y pues recuerdo que lo primero que me preguntó fue si conocía a Felipe Cosío del Pomar. Entonces, sí, yo creo que, como ya lo he mencionado, ha sido el punto de partida de esta aventura, que ya lleva más o menos 6 años. Y pues así fue. Recuerdo que le envié documentos sobre la Escuela de Bellas Artes y así iniciamos esta travesía, ¿no? El día de hoy con este homenaje que se le está realizando aquí.
proyecto, en realidad, lo que buscamos de este proyecto es preservar y difundir la figura de Felipe tanto en San Miguel de Piura como ya lo están haciendo en San Miguel de Allende, ¿no? Entre otros objetivos tenemos también la digitalización, que ya le hemos llevado a cabo, la publicación de gran parte del acervo cultural en una página web que consideramos es fundamental para que la mayoría de personas que estén interesadas puedan tener acceso ya sin la necesidad en realidad de viajar directamente a Piura, ¿no? Sino que se les sea más accesible y puedan empezar también pues trabajos de investigación que complementen a lo que nosotros ya hemos iniciado. Por mi parte, en Piura la labor que yo he realizado es la de difundir a través de guiados turísticos a los alumnos de escuelas primaria y secundaria, pues muy poco en la currícula, ¿no? Les enseña lo que es cultura, turismo. Entonces se creó un plan para invitar a estos alumnos a que visiten la sala de Cocío del Pomar, y entonces tuve la fortuna de que gracias a este proyecto he podido recopilar información y compartirla ya de una manera resumida con todos los visitantes al Museo Municipal Vicus, que es justamente donde se encuentra la sala de Cocío del Pomar. Otro de los objetivos que ya hemos iniciado, que ya hemos llevado a cabo, considerando que las redes sociales pues, son un medio más accesible también para que gente joven o la gran mayoría de personas pueda acceder, es la creación de una página de Facebook en donde justamente estamos introduciendo diferente tipo de información. Hemos colocado ya el documental de don Ezequiel Morón, hemos colocado el libro publicado ya de Malín, que ya lo podemos encontrar para descargarlo gratuitamente y pues la información llegue para todos. Así como también esta página de Facebook en realidad nos ha ayudado bastante porque hemos encontrado datos valiosos, como por ejemplo, ya lo mencionó Alberto ayer, el cuadro de los fusilamientos de Chan Chan, que por mucho tiempo lo considerábamos perdido, incluso destruido, pero ya sabemos exactamente dónde está, quién lo tiene, y ya muy pronto pues tendremos alguna y otra fotografía, ¿no? Más allá de ser investigadora, yo creo que he llegado a establecer un vínculo, porque ya no solamente es investigación, sino es un compromiso por mi parte que tengo ya con la ciudad de Piura, de seguir difundiendo, incluso de seguir preservando y custodiando el lugar donde Felipe decidió descansar, ¿no? Porque pese a que es piurano y vivió aproximadamente 2 años, o los 2 primeros años de su vida en Piura, la gran parte pues la pasó viajando, como ya lo hemos visto ayer. Luego 30 años casi de vida aquí en San Miguel de Allende, por cuestiones políticas también, pero ese amor que él tenía a su patria sigue vigente, y es que decide descansar en San Miguel de Piura, ¿no? Entonces parte también de mi labor ha sido custodiar ese lugar, ¿no? Tratar de preservarlo y conservarlo, pues para que todas las personas que estén interesadas y que deseen, que se sientan quizás identificadas con los valores que Felipe nos ha dejado ya, pues puedan visitarlo en San Miguel de Piura, ¿no? Considero fundamental este homenaje que se le está realizando, dado a toda la información que se nos ha brindado. Creo que para mí conocer a Felipe básicamente ha permitido identificarme más y reencontrarme con mis orígenes, ¿no? Como piurana y como piurano que él fue. Ha fortalecido mi identidad como piurana y peruana. Para cerrar, ¿nos podrías comentar un poco qué se puede ver en la Pinacoteca Felipe Cocío del Pomar en San Miguel de Piura? Bueno, es una pinacoteca que no cuenta con un guión museográfico, nada más pues podemos observar algunos cuadros de Felipe. Los primeros cuadros, uno de ellos es del periodo indigenista, que es Mercado Cusqueño, se denomina. Tenemos cuadros de Emilio Sánchez, Estrella Fons. Asimismo, también esta pinacoteca se complementa
colecta de diversas pinturas que los amigos de Felipe donaron para que él pudiera fundar lo que él quería, que era un museo de las artes en la ciudad de Piura, ¿no? Este proyecto, como tú lo sabes, no se llegó a concretar y nada más se puede observar esta sala con las obras que él dona. La idea inicial era un museo de las artes, ¿no? Un gran museo, pero no se concretó. Muy buenas noches, muy agradecido con ustedes por estar aquí, con el INBA, por hacer posible este evento. Hemos tocado muchas puertas durante muchos años y finalmente pues hay un pequeño homenaje a Felipe. Felipe muere en Piura, en Perú, en Lima, en 1981 a la edad de 93 años. Yo estuve con él pues hasta el final de sus días y pues, le puedo contar muchas anécdotas de creciendo con él, primero en México, luego en España y en otros países, Estados Unidos. Y antes que nada quiero decirles que el rescate que venimos haciendo en 2006 junto con este equipo que he ido conociendo durante los últimos 6 años. Anteriormente lo empecé en el 88 tocando puertas para reeditar el libro que él editó en España, el libro de sus memorias en San Miguel de Allende, y que es una edición pues que tuvo muy poco tiraje. Y entonces logramos a través de la Embajada de Perú y el gobierno de Guanajuato reeditar el libro con el nombre de Iridicencia. Eso fue en el 88. Ese fue el primer logro que yo hice pues de manera individual antes de conocer a los demás entusiastas. Luego en el 91 doné el archivo de Felipe a la ciudad de Piura, que eran sus deseos. Y luego en el 2015 conocí a Malin y con ella ella editó el libro en inglés de las memorias de Felipe. Malin me introdujo con Alberto viajamos a Perú, documentamos el archivo, conocí a Tania y hemos seguido hasta la fecha y tuvimos la oportunidad ahora de llegar a cabo este homenaje y siguen otros proyectos. Lo que tenemos en mente es reeditar el libro ya un poco de manera mucho más, un tiraje mayor, editar el libro y hacer esta página web. Esos son los principales proyectos a futuro. Pues quisiera que me preguntaran cosas sobre la vida de Felipe, lo que hicimos cuando él se fue de aquí. Se fue en el 1966, 67, se fue a España. Estuvimos primero en Madrid, luego en Gandía, Valencia, y yo crecí en España con pequeños viajes a México. Y luego, sintiendo ya que se aproximaba su muerte, regresamos a Perú en el 80 y vivimos en Lima. Y luego ya en el 81 pues fallece. Fue algo triste esos últimos meses, fue muy triste para todos. Eso fue para mí una experiencia muy fuerte. Yo tenía 16 años en esa época. Entonces me desconecté un poquito de la historia de Felipe. Vine a México, estudié en la Ciudad de México, en la Escuela de San Carlos, en la Universidad en la UNAM. Y luego me fui a vivir a Estados Unidos, regresé a México. Y últimamente pues llevo viviendo en Nueva York como 20 y tantos años, pero siempre con un pie aquí en México. Pues son muchas las cosas
cosas que hay que hablar, estoy un poco emocionado, pero pues con la ayuda de todos estos colaboradores hemos logrado hacer cosas. Alberto ha sido increíble en cuanto a investigar el archivo, ya lo hemos documentado todo, entonces creo que es muy importante que lo saquemos a la luz. El documental de Ezequiel también pues, fue un gran logro, la traducción del libro al inglés por Malín también lo fue, y luego se hizo una traducción en español en línea, entonces la página que dice Tania de Facebook, ahí pueden bajar el libro. Y nos gustaría pues que esta experiencia le llegue a la gente joven, sobre todo la experiencia que Felipe nos cuenta de cómo llegó aquí y su principal mira era los jóvenes y no perder el vínculo de la raíz y el aprendizaje de los jóvenes con toda su tradición tan rica. Entonces ese es uno de los objetivos que queremos mantener vivos a través de este legado, de no perder el mensaje, ese mensaje tan importante de Felipe. Eso es todo, gracias. Ahora vamos a hacer una presentación de 10 minutos y después vamos a abrir la mesa para empezar a platicar con ustedes. ¿Sí? Ana. Maestra Ana tiene una presentación, ¿se puede poner por favor? Yo hice una pequeña presentación. Gracias Alberto, porque estoy aquí gracias a Alberto que me invitó. Yo comparto casa con Alberto hace 5 años, entonces me ha compartido sus viajes al Perú, toda su investigación, toda esta energía increíble acerca de Felipe de Cosío del Pomar. Yo solo puedo darle gracias a Felipe de Cosío del Pomar porque es parte de mi presente. Yo llegué hace casi 30 años aquí a San Miguel de DF. De hecho, este es mi lugar favorito del Centro Histórico de San Miguel de Allende. Llegué aquí directo a las clases. He sido alumna, pero también maestra en este recinto. Y en el 97 empecé a dar clases en el Instituto Allende cuando justamente se abrió la licenciatura en Artes Visuales. Y es increíble porque justamente los vínculos que creó Felipe desde 1937 son los mismos vínculos que yo trabajo hoy, ¿no? Es decir, el vínculo que Felipe hizo en el 37 con la Universidad de Guanajuato es el mismo que tiene establecido todavía hoy el Instituto Allende para la carrera en Artes Visuales. En fin, entonces yo siempre he estado interesada en la educación que es tan precaria en este país y que estamos tan mal, como siempre. Necesitamos todos los esfuerzos y me han interesado siempre los modelos pedagógicos y la posibilidad del arte de tener algún tipo de, yo qué sé, una injerencia en la transformación social. Entonces quise hacer una pequeña presentación de cómo esta escuela, gracias a Dios, sigue existiendo y espero que exista muchísimos años y cómo se inscribe alrededor de otros modelos pedagógicos en el siglo XX. Entonces, lo que hice fue, bueno, aunque suene un poco, a ver si esto no lo sé. Bueno, empezaría con los rusos que me encantan. Aunque realmente no fue una escuela de supremacismo ruso, bueno, aunque no fue realmente una escuela, el suprematismo ruso tuvo unas ideas como vanguardistas en el sentido de proponer otras ideas. Obviamente, pues fue algo como muy utópico, como fueron muchas de las ideas de la primera mitad del siglo XX, quizás el 60 también, pero no importa, me encanta que se aliaron estos artistas, porque ese era mi fundamento, pensar en estos modelos pedagógicos del arte, pero que fueron iniciados por un artista, ¿no? Como fue el caso de Felipe Cosío del Pomar. Si le pasas a la otra, entonces vemos aquí unas clases que se impartieron justamente en Moscú. Ahí los miembros eran Casimir Malevich, Elisitsky y Rodchenko. Claro que la alucina de ese momento era que, si le pasas a la siguiente, que como la manera de unirnos, ¿no? Lo que proponían estos personajes era la forma abstracta, el uniforme, o sea, uniformarnos alrededor de estas geometrías, ¿no? De estos cuadrados negros.
Entonces, si ven en el siguiente, porfa, Alberto, justamente las declaraciones de Malevich, como usen el cuadrado negro como una marca de la economía mundial, sí, me pareció fantástico. En fin, ellos proponían ciertamente la colectividad como un inicio y creo que eso sigue siendo sumamente importante. No duró mucho y bueno, no importa, creo que la iniciativa fue de todos modos genial. Después, claro, la Bauhaus, que el mismo Felipe Cosío de Pomar la nombra y le hace este vínculo, ¿no?, junto con la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Bueno, para mí la Bauhaus es genial, existe hoy en día todavía, y en ese sentido, el manifiesto que propone, le regresas tantito, Alberto, gracias, el manifiesto que propuso Walter Gropius, ¿no?, en 1919, sí tiene algo que ver con también las ideas de Felipe de Cosío de Pomar, es decir, justamente levantar todos estos oficios que eran considerados como artesanía y darles la importancia que merecían. Yo creo que la idea de Felipe Cosío de Pomar tenía una similitud y creo que fue sumamente importante, por eso lo resalté ahí en lo que escribió Walter Gropius. El artista es un perfeccionamiento del artesano. En fin, seguimos más adelante. Bueno, esta escuela sin duda ha continuado, seguimos, ¿sí? Y termino en México, definitivamente como un antecedente, el inicio del trabajo de los muralistas, pero a pesar de que ahí están llamando en su manifiesto de 1923, escrito por Siqueiros, están llamando como a esta cuestión de la unión latinoamericana y también del rescate indigenista, que también pues, siento que está ahí en las ideas, si no me equivoco, de Felipe Cosío de Pomar. Y entonces, si seguimos, obviamente después veríamos que se fundan, bueno, de ahí va a salir la Esmeralda, evidentemente, la ENAM, como estudiamos, obviamente continúa, pero todos estos talleres que se forjaron alrededor de las ideas de estos artistas y obviamente de la vigencia de Vasconcelos, ¿no? De aquí están estas escuelas al aire libre que existieron, ¿no? A mí me encanta ver esas imágenes, ojalá todavía tuviéramos muchas de ellas. Las dos de acá son en México, es decir, allá arriba Xochimilco, Tlalpan, aquí, y la de aquí son los Rarámuris, una escuela de cultura indígena, 1920, todas por ahí, 27, ¿no? Seguimos y llegamos finalmente, bueno, aquí es otra vez estos datos, ¿no?, alrededor de esta formación, de estas otras escuelas que empezaron con la Escuela al Aire Libre, de la tarea directa de Guillermo Ruiz, etcétera, etcétera. Y seguimos con, estás regresando, creo. Okay. Y ya para llegar a San Miguel, finalmente, ¿no?, si te adelantas tantito, esto es lo que Felipe Cosío de Pomar escribió dentro de los artículos o el estatuto de la escuela como la funda, y me encanta esa idea del pueblo americano, de rescatar como una de las características que están ahí. Si lo pasamos, lo relacioné con Simón Rodríguez, que siempre me figura un personaje como adelantado. Simón Rodríguez fue el tutor de Simón Bolívar, y él, desde 1928, si te adelantas tantito, escribe la sociedad americana y crea estos caligramas fantásticos, digo, muy adelantados para 1828, donde está hablando de esta equidad de la sociedad latinoamericana que ya necesitábamos, una especie de utopía, una unión futura, ¿no? Entonces, bueno, eso sigue siendo, por ejemplo, las publicaciones de los 40. Y sigo para terminar, ¿no?, pensando en que Felipe quería, o sea, definitivamente rescatar entonces los oficios, fue uno de los motivos de la fundación de esta escuela, también la intención de haber el taller de platería, y yo creo que en ese sentido eso se ha preservado muchísimo en San Miguel de Allende. Continúo porque creo que tengo demasiada información. Aquí ya estamos en el instituto, que es donde yo hoy trabajo y que se ha preservado, ya no la maestría, pero sí la licenciatura. Si seguimos, ahí son las imágenes del instituto. Ya después que evidentemente hay una industrialización, pero como Felipe lo decía, sin duda, si viera hoy San Miguel, no sé qué diría, ¿verdad? Se le cae, pero todo. En fin, finalmente rapidísimo, son dos momentos, si le adelantas, Alberto, el situacionismo, que es en los 60s, Guy Debord, ¿no?, hablando de la participación como algo fundamental, y ya no el arte tan
el academicismo o las licenciaturas de artes visuales, sino el arte para todos. Yo creo que en ese sentido el situacionismo sí planteó la participación, que sigue siendo vital en los nuevos modelos pedagógicos, y le seguimos para el otro gran personaje que ya también en los 60, el alemán Joseph Beuys, planteó también la educación, el arte como una educación. Él fue piloto, pero después estudió para ser artistas. En realidad era un chamán, ¿no? Como le decía, verdaderamente un genio, ¿no? Al final de cuentas, algo que me encanta de él, sigue adelante, él pensó que su mejor labor era ser profesor. Entonces, más bien, al final de su vida, de hecho, casi todo su trabajo fue generar dinámicas pedagógicas. Aquí está en el 77, en esta universidad libre que él crea, si quieres la adelantamos, y vemos que a pesar de que dio clases, si la adelantas, ya en 1973 va a crear su propia universidad, y a partir de ahí va a seguir trabajando como educador sin interesarle tanto el mundo y el mercantilismo del arte. Me encanta ser profesora es mi mejor labor. Finalmente, Tania Bruguera, la cubana, que siendo una artista muy importante, ha decidido que la educación también es lo mejor que podríamos hacer con el arte. Ella, a pesar de que hace muchos procesos simbólicos, etcétera, etcétera, ha traído diferentes elementos. Entonces, si adelantamos, hoy en día, Tania, no, para adelante, gracias. Bueno, esos son performances de Tania desde los 90s, ¿no? Ella dijo que ya no quiere hacer un arte simbólico, ¿no? Que prefiere esta cuestión educativa, y ha formado diferentes organizaciones como este Partido del Pueblo Gigante. Aquí están en Cuba, en la casa de su papá o de su abuela, también lo que ella llama Cátedra de Arte de Conducta, que se lleva a cabo y se hacen dinámicas de pláticas, están personas a dar talleres, etcétera, etcétera. Y hoy en día Tania, bueno, este es otro performance, pero va a seguir porque no hay mucho tiempo, y terminamos en esto que se nos hace genial ya. Tania hoy ya fundó el Instituto Hannah Arendt de Activismo. Ella radica entre Estados Unidos y La Habana, pero bueno, ahí existe. Ella quiere implementar esta cuestión del arte útil, y a pesar de que es muy difícil y que algunas ideas no las resultan, pienso que su propuesta es importante. Y ya para terminar, quería poner esta imagen. Aquí está Malin, ¿no? Que también fue mi alumna en el instituto, porque justamente el programa de la maestría que creó Felipe José Pomar cuando abrió esta escuela es el mismo programa que cuando yo entré en el 98 a dar clases estaba dando. Si vemos aquí en la fuente del instituto, los alumnos de la izquierda son todos norteamericanos, ¿no? Que estaban cursando la maestría, efectivamente, que estaba hecha para ellos, y los de la derecha son los mexicanos, que era la primera generación de la licenciatura de artes visuales. Yo les puedo decir que hoy hay grandísimos alumnos en esa escuela, y que estoy muy contenta de que continúe. La escuela se mexicanizó gracias a esta incorporación de una nueva licenciatura, y en ese sentido estoy muy feliz. Y bueno, pues eso era todo, todos los esfuerzos, que eso ya no importa, todos los esfuerzos que son necesarios. Gracias. Si prende la luz, por favor. Ya nos fuimos. Bueno, en todo caso, un poco lo que me toca a mí es hablar de la vinculación con San Miguel de Allende, lo cual es un tema enorme y que de ninguna manera voy a tratar de cubrir, pero desde luego quiero decir que lo que iba yo a decir me cambió toda la jugada con la plática que dio ayer Alberto Abeleira, porque descubrí cosas que no conocía, una dimensión de Felipe Cosío del Pomar que yo no sospechaba. O sea, realmente nos dio un panorama desde sus años de París y lo importantes que fueron, hasta su búsqueda de la América indígena y su vinculación con los movimientos, con la Revolución Mexicana concretamente, porque por algo vino a México, no buscando eso, por parte del APRA, por parte de él mismo. Pero esto me dio a mí una dimensión enorme de la personalidad de este hombre, que verdaderamente siento que lo que está haciéndose ahorita es un acto de justicia poética, porque francamente no había habido un reconocimiento
a este hombre extraordinario en San Miguel de Allende. Y yo quisiera pedir un aplauso enorme a Felipe Cosío del Pomar. Siento que hay una distorsión enorme de la historia de los últimos 80 años en San Miguel. Yo, digamos, en mi casa desde niño y eso, siempre veía hablar de don Felipe Cosío del Pomar, mis padres hablaban de él, Miguel Malo, que estuvo muy cercano a nosotros también, y un día en mi adolescencia pues cayó el libro, o más adelante quizá, ¿no? Cayó el libro que publicó en España, y cuando leí todo dije, bueno, pues este hombre es el que fundó esto, porque si queremos entender a San Miguel de Allende, pues tenemos que entenderlo a partir de lo que pasó con esta escuela universitaria de Bellas Artes. No estaríamos nadie aquí si no hubiera ocurrido eso, no sé, a veces pienso eso, ¿no? Entonces, yo siento que lo que él sembró era un hombre que tenía una personalidad arrolladora, era un hombre que además de ser un crítico de arte y de ser un historiador y de ser un pintor, un artista en sí mismo, era un animador cultural tremendo, ¿no? Entonces, en México pues ya tenía amigos por todos lados, ¿no? Aquí obviamente Pepe Ortiz, el torero, y José Mojica, que fueron como sus contactos en San Miguel, ¿no? Pero en el país, bueno, pues Diego Rivera, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, o sea, personalidades que en su momento fueron muy importantes en la cultura mexicana y en el movimiento de la Revolución Mexicana. Entonces, para entender el sueño, este Bauhaus latinoamericano, como él mismo lo nombró en San Miguel, se tiene que entender que venía buscando el movimiento cultural de la Revolución Mexicana, o buscando construirlo, porque fue un proceso, no estaba hecho. Entonces, él llega aquí y con este sueño enorme, y obviamente era muy difícil de sostener, primero por sus salidas constantes, porque regresó a Perú y fue a otros lados, ¿no? Segundo, porque ya la segunda etapa, la del Instituto Allende, pues ya se alejaba muchísimo del sueño original, porque ya empezaba a perfilar la parte turística, económica turística, que ya Mérida en el folleto que él lo había mencionado, ¿no? Pero entonces yo siento que Cosío se apartó, porque él ya no era su búsqueda tenía un ingrediente de idealismo y de sueño que no encajaba ya con la nueva realidad. Lo que ocurrió después, pues ya lo hemos visto, hubo todavía una inercia de artistas, de un movimiento artístico importante en San Miguel, más nutrido por extranjeros que por latinoamericanos, como en la primera etapa fue, y después pues se fue distorsionando hasta encontrar pues esta especie de mall de arte decorativo en el que se ha convertido San Miguel, ¿no? Quedan pocos artistas, muy recluidos, por cierto, ¿no? Y entonces pues es un sueño que no se ha cumplido. Pero yo pienso que hay líneas de las que planteó Cosío del Pomar que creo que 80 años después se pueden recuperar. Esto es un exhorto a este centro cultural, ¿no? Que es básicamente recuperar los programas de educación artística, que siento que por muchos años quedaron difuminados y nunca llegaron a cuajar como un centro de educación artística. Y esa propuesta existe en el INPA actualmente, y si queremos hacer un homenaje a Cosío del Pomar, con actos, no con palabras, se tiene que recuperar el Centro Cultural Ignacio Ramírez como un centro de educación artística. Es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Se ha dicho, complementar, o ya pasamos a preguntas del público. Ana, Miguel, ¿no? Bueno, pues sí, por favor. Se me pasó en ese tiempo que vivíamos entre España y Perú, Felipe estuvo escribiendo sus memorias sobre París.
Entonces, para mí fue una revelación todos los personajes con los que estuvo. Es algo que también tenemos pensado publicar. Personajes, pues, empezando por Vasconcelos, Alfonso Reyes, todos los pintores de la vanguardia de los 20 en París. Entonces, muy interesante entender esa etapa para saber que Felipe pues vio París como también como lo que quería hacer aquí. Es una reunión de artistas latinoamericanos en México, en San Miguel de Allende completamente. Entonces, por eso, de esta manera, ese era uno de sus sueños. Entonces, creemos ser importante editar estas memorias. Esperamos conseguirlo pronto. Solo agregar que, bueno, ayer se me olvidó decir, refiriendo a las memorias parisinas, que hicimos una compilación digital de las 8 memorias parisinas de Felipe Cosío con un breve estudio introductorio. Esa se puede bajar en línea si se meten a la página de academia.edu Alberto Valera. Desde ayer está en línea para que cualquiera pueda leer sus hermosas memorias parisinas. Si les parece bien, pasamos a preguntas del público. Sí, bueno, yo no veo aquí a nadie porque las luces... Sí. Exacto. Entonces, bueno, no sé si alguien nos podría ayudar con el micrófono para que quien quiera, pues, empezar un diálogo, pues adelante, por favor. Es la intención de esta sesión. ¿Nadie? Gracias, César. Gracias. Si tuvieras enfrente a Felipe José del Pomar, ¿qué le preguntarías o qué le dirías? Más que, bueno, son muchas preguntas en realidad. Lo que se me ocurre es qué pasó con las memorias de Brasil, ¿no? Que todos creo que quisiéramos saberlo porque pues hasta ahorita no tenemos señales, ¿no? Eso creo. Yo le preguntaría, si tuviera oportunidad de hacer un proyecto como el de San Miguel de Allende, ¿qué lugar escogería en Latinoamérica o en el mundo en este preciso momento? Sabría eso, darle las gracias, darle las gracias, seguir dándole las gracias. Yo pienso igual que César, que si no estuviera esta escuela aquí, quizás ninguno de nosotros estaría aquí, evidentemente. Yo estoy segura que yo no. Creo que fuiste muy duro, César, en la opinión de que sí hay una parte en que San Miguel es un mall decorativo, sin duda, y que la transformación monstruosa inmobiliaria también es terrible, y que sí, probablemente, yo pensando con los alumnos del instituto, pero es decir, yo veo generaciones y generaciones de gente llegar de todo el país, es decir, no solo gente de Guanajuato, sino de todo el país. Tengo alumnos, exalumnos que son grandísimos artistas. Cada día llega más gente a San Miguel y son artistas muy bien formados, la verdad. O sea, están llegando gente que justamente con este nuevo boom sanmiguelense les llama la atención, ¿no? Y sigue siendo un foco, ¿no? Sigue siendo aquello que Felipe quería, independientemente que, claro, el capitalismo exacerbado y la codicia y la inversión y ya no sé qué pensar, han cambiado este punto. Yo le preguntaría a Felipe Cosío del Pomar, ¿por qué escogió San Miguel de Allende para hacer su proyecto? Un pueblo perdido a 18 horas en ferrocarril de la Ciudad de México, no había ni siquiera carretera. ¿Por qué? Eso siempre me intrigó. ¿Y alguien sabe por qué? A ver. ¿Cómo fue que él escogió a San Miguel de Allende? ¿Alguien sabe por qué? Pues, o sea, José del Pomar en su libro dice que primero vino a San Miguel de Allende en 1920.
26. Pero tenemos que pensar que, bueno, ¿por qué vino a México en 26? Porque uno de sus mejores amigos, el político Aya de la Torre, había sido secretario particular de José Vasconcelos en 23 y 24. Entonces es muy probable que esa relación de Vasconcelos con su amigo Aya de la Torre, y los dos fueron los fundadores de la Asociación Popular Revolucionaria Americana, haya venido Felipe tal vez a ver de qué se trataba esto de la experiencia mexicana. Llega en 26, dice que se enamora de San Miguel. También una de las razones es que era amigo de Diego Rivera, y Diego Rivera le había platicado de San Miguel de Allende. Diego Rivera, que era de Guanajuato. Ya llega en 37 y pues inició, como dicen todos los compañeros del PAN, pues lo que hace que todos nosotros estemos reunidos aquí. Pero sigue siendo una pregunta abierta, yo creo, ¿no? Es decir, la historia de Cosío es una historia que estamos construyendo en este momento. Todo está por decirse. La pregunta es, ayer con la conferencia de Alberto, si existiría alguna comparación o algún factor común en lo que Cosío de Pomar define como de escuela cusqueña y la hora y su razón por fundar Bellas Artes aquí en San Miguel de Allende. Si existe como algún vínculo entre esa definición y lo que es llegar a Bellas Artes. Bueno, pues no sé, lo que pasa es, bueno, pues como vimos ayer tuvo una influencia. ¿Qué es la Escuela Cusqueña de Pintura? Pues esta escuela pues indocristiana que se desarrolla en el Cusco en tiempos coloniales, y eso tuvo una fuerte influencia en la idea de Cosío del rescate de las artes populares y sobre la singularidad del arte americano, ¿no? Hasta por sus caracteres raciales, digamos que era algo que estaba medio de moda entre algunos autores en ese momento, tal vez hoy no estemos de acuerdo. Yo creo que le inspiró un poco, pero no fue definitivo en la creación de la escuela. Buenas noches. Yo quiero hacerle una consulta más de corte histórico-sociológico, porque me llamó un comentario que dijo César sobre que si no fuera por Felipe, pues prácticamente nadie de nosotros estuviese aquí, lo cual es válido. Y mi consulta va en este sentido, porque un libro que se publicó en San Miguel de Allende, que se llama San Miguel de Allende, Cruce de Caminos, quien fue el biógrafo de Stirling Dickinson, dice una frase similar, pero sobre Stirling Dickinson: si no fuera por Dickinson, prácticamente nadie de nosotros estaría aquí. Y mi consulta va en ese sentido, un poco por las relaciones particulares que hay entre, si pueden desarrollar un poco, entre Dickinson y Cosío del Pomar, y la otra es, que está más en el fondo, es sobre la disputa por la escritura de la historia como tal, ¿no? ¿Qué reflexiones pueden hacer sobre este punto y este tópico? Gracias. Bueno, sí, hay que también tener cuidado de no abonar a rivalidades de ninguna índole, es decir, quién es mejor, ¿no? Porque, francamente, bueno, el fundador de este movimiento es incuestionablemente Felipe Cosío del Pomar. Dickinson, que era un hombre que venía de Chicago, de una familia adinerada, con una sensibilidad artística y con un deseo de promover la cultura, pues quedó fascinado por la misma personalidad de Cosío del Pomar y por el proyecto que traía entre manos. Y obviamente se sumó de tal manera que agarró su propio vuelo y desarrolló muchas acciones en San Miguel que han sido extraordinarias, ¿no? Pero yo sí siento que hay una falta de objetividad o de apreciación, sobre todo por la comunidad norteamericana en San Miguel, de considerar que Dickinson es así como el fundador del movimiento cultural, ¿no? Creo que precisamente este acto en el que estamos participando es una forma de reivindicación y de poner a cada quien en su lugar.
quería comentar, porque, o sea, para mí Sterling Dickinson fue el operador, ¿no?, de la escuela, es decir, él generó los vínculos con las universidades en Estados Unidos y en ese sentido, bueno, pues, en ese sentido que mejor, claro, cuando llegó al Instituto Allende y con la inversión de Enrique Fernández, eso se transformó en algo, como decías tú, ya masivamente turístico. Yo siento que era la experiencia del Mexican Curious, pero en fin, esos vínculos estaban ahí y eran gracias a Sterling Dickinson, ¿no? No necesariamente creo que gracias a Enrique Fernández. Entonces, yo creo que fue el operador de la escuela aquí y de la escuela en el instituto hasta que murió. Él trajo a todos esos alumnos al Instituto Allende, también a los profesores, ¿no?, sin duda, y yo no lo veo como un forjador para nada, ¿no?, sino sí un operador, alguien que trabajó, que quiso a San Miguel de Allende, pero definitivamente Felipe, como tú dices, es el ideólogo, sin duda, de esta escuela. Bueno, Felipe habla un poco de Sterling Dickinson en su libro sobre San Miguel de Allende y bueno, elogia la capacidad comunicativa de Sterling Dickinson y como dices, Ana, realmente Dickinson en la conexión con los Estados Unidos fue el operador. Él se fue con 10,000 brochures sobre la escuela a repartir a consulados mexicanos, a universidades de los Estados Unidos. Después, cuando él se fue a luchar a la guerra mundial y después cuando regresa es cuando se empieza a armar toda la relación con lo de los GI Bills y demás, que implicó un punto de bifurcación en la historia de la escuela. Es muy interesante recordar, tal vez aquí todo el mundo no lo tiene claro, pero bueno, desde el primer momento Dickinson fue el director asistente de la escuela. Y algo también muy interesante de observar, si comparamos el folleto de la escuela de 1940 en inglés y el de español, es que Felipe le daba toda la libertad a Dickinson para que Dickinson, desde su visión de lo que era el público de estudiantes norteamericanos, dirigiera un mensaje distinto. Si tú lees el folleto en español y el folleto en inglés, son distintos, dirigidos a públicos distintos, uno escrito por Felipe, otro escrito por Sterling Dickinson. Importante y poco conocido es que en el periodo del Instituto Allende Dickinson traduce uno de los libros más bellos de Felipe Cosío, se llama Cusco Imperial, y es un libro donde Cosío publica toda su obra indigenista. Fue publicado en Paraguay en 1952 en edición bilingüe y la traducción la hace Dickinson. Entonces, en 52 seguían colaborando desde perspectivas distintas y tenemos a un Dickinson traductor de Felipe Cosío. Bueno, yo quisiera preguntar. Yo no conocía a Felipe, pero mi madre fue su secretaria cuando estuvo aquí Bellas Artes, cuando se abrió. Trabajó 2 años con él y después yo oí pláticas de Miguelito Malo, que cuando Felipe llegó al ferrocarril, donde está ahorita el ferrocarril, y se bajó, el pueblo no se veía desde ahí, y dijo: ¿en qué agujero del mundo habré caído? Y eso me recuerdo mucho. Y también alguien me preguntó: ¿por qué un homenaje a Felipe Cosío? Y yo les digo: es que este era casi un pueblo muerto antes de que llegara Felipe Cosío, porque yo en pláticas con mi madre me platicó sus ideas y me platicó también lo que le llamaba todo lo indigenista. Y eso es lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Sí, vamos a platicar con usted al ratito. Bueno, ya que me quedo aquí cerquita el micrófono, hace poquito tuvimos una conferencia de una historiadora que presentó un trabajo exactamente sobre Sterling Dickinson. No es confrontación, César. Me parece muy interesante lo que dijiste al final, que a través del INBA se haga un rescate. Parece que el país ahorita está haciendo un trabajo de rescate en muchos sentidos, ¿verdad? A Sterling Dickinson lo consideran en el mismo sentido, ¿no? Que pues, si no hubiera llegado Dickinson, no fuera esto. Él hizo una promoción muy grande en Estados Unidos, como mencionó el panelista,
Pero sería muy importante, y qué bueno con este homenaje, que quedara claro quién hizo el programa académico, porque a mí me quedó claro que Sterling Dickinson hizo una labor de propaganda en Estados Unidos a través del gobierno en universidades, pero quién hizo el programa académico, y si fue José del Pomar, entonces estaremos hablando de que sí valdría la pena hacer ese rescate a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias. Sí, bueno, platicamos de eso en la conferencia de ayer. De eso se trató de ver de qué se trataba el programa educativo y cómo pues, es un programa 100% positivo-pomariano. O sea, luego, si quieren, me paso algo de información. Buenas noches, yo soy hija también de doña Mina. Quiero decirles que nosotros crecimos oyendo hablar de Felipe Cosío del Pomar. Para nosotros siempre fue una persona familiar, porque mi mamá siempre habló de él y de todas las personalidades que ella conoció cuando era soltera, de Chávez Morado, de David Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera no tanto, sino, o sea, nosotros que somos 6 mujeres y un hombre, y el único hombre fue el sacerdote comboniano, y por obra de Dios duró muchos años en Perú. Gracias. Gracias, tenemos que platicar con ustedes. Mire, por aquí está la maestra que quiere hacer. Una curiosidad, ¿qué andaba haciendo este Dickinson aquí? ¿Llegó antes de don Felipe o qué estaba haciendo aquí? Bueno, yo lo que sé a través de un texto del cronista de San Miguel es que Dickinson conoció a José Mojica en Oaxaca y José Mojica lo invitó a venir. Y lo que sé es que Dickinson llega el mismo año que llega José del Pomar por segunda vez a San Miguel, que es en el año 1837, pero no tengo certeza. Se conocieron después. Primero llegó Felipe Cosío del Pomar a Bellas Artes de San Miguel y después llegó Dickinson. Y fue la unión con el Instituto de Allende. Gracias. Buenas noches. Yo sé muy poco realmente sobre Cosío del Pomar, pero de lo poco que he leído, pues sí había visto que quería hacer un centro cultural donde vinieran figuras formidables del arte latinoamericano y mexicano específicamente. Ahora, tengo entendido que él quería que aquí en San Miguel de Allende dieran clases los muralistas mexicanos. Sé, pues bueno, que aquí está el mural de Siqueiros, pero a mí me gustaría saber si por medio de Cosío del Pomar, o tal vez posteriormente, no sé, en algún otro punto del tiempo que él estuvo aquí como promotor cultural, vinieron los otros muralistas, Orozco o Diego Rivera, a impartir clases o una conferencia concretamente o algún tipo de taller. ¿Se sabe esto? ¿Esto ocurrió en alguna ocasión? Bueno, Cosío del Pomar dice que invitó a Diego Rivera a dar la conferencia para la primera generación de estudiantes, pero no sabemos si Diego Rivera llegó. También hay una parte donde habla de los hermosos murales de Pedro Martínez, donde viene Diego Rivera, está aquí en la escuela, contempla los murales de Pedro Martínez. Tenemos que recordar que pues, tal vez el principal profesor de fresco y de mural en la primera época pues, fue el gran Polo Higgins, nacido en Salt Lake City, pero parte fundamental de la Escuela Mexicana de Pintura. Nada más hay que recordar que fue el ayudante de Diego Rivera en los murales de la Universidad de Chapingo. Entonces, por Pablo Higgins, los muchachos de las primeras generaciones de la escuela pues, recibieron la Escuela Mexicana de Pintura. Pues después tuvo grabado José Chávez Morado, en su momento me parece que en el instituto allá estuvo Rufino Tamayo, ¿no? Y bueno, y el pintor guatemalteco Carlos Mérida, que
que Cosío lo consideraba tal vez el mejor profesor de la escuela, varias veces el gran pintor Federico Cantú, que todavía se pueden ver sus murales que fueron intentados de destruir en algún momento, que están en la parroquia de San Miguel. Felipe Cosío escribe un libro que se llama Crítica de Arte en 1958 y publica una excelente foto de uno de los murales de Federico Cantú, cuando todavía no eran destruidos, ¿no? Y el gran Chávez Morado, que hay una carta de José Chávez Morado y su mujer en el archivo de Felipe Cosío, cuando Felipe se acaba de ir de España y Chávez Morado está creando el Museo de la Lóndiga de Granaditas, forjaron una amistad también de años, y ahí está la evidencia de la carta en el archivo. Rico Lebrun. Los artistas extranjeros, Rico Lebrun, Gela Archipenko, y también tuvimos ya posteriormente con la dirección de Miguel Malo, vino Gunter Gerso y Kestenbach, sí, y Maya Ono también, ¿no? Esos son los más prominentes. También artistas populares, exquisitos, que nos acompañaron desde los primeros años de la Escuela de Bellas Artes. Corongueros, maestros corongueros, maestros plateros, maestros de grabado, tallar madera. Hola, soy Samuel. Más que preguntar, bueno, quisiera compartirles porque son como honor haber pertenecido al Instituto Allende, soy egresado de ahí. Mi maestra Ana Quiroz aquí está y me invitó y aquí estoy. Nunca había escuchado de Felipe, la verdad, y tengo 5 años viviendo ya aquí en San Miguel, pero es increíble, ¿verdad? Bueno, como esto, el arte nos une, pero sí me llama la atención sobre todo conocer las pinturas en vivo. No sé si en San Miguel haya pinturas, porque como que es con lo que más me identifico siempre, la pintura, y me interesa, es por ahí, no sé si en San Miguel haya pinturas de Felipe. Muy buena pregunta. Estamos parte de este intento de rescate del legado de Felipe, es ubicar su obra, no solo en México, sino a nivel internacional. Entonces es curioso, a través de la página de Facebook nos contactaron en España, donde sabemos que ya se encuentra el cuadro de los fusilamientos de Chan Chan, que es como uno de los clásicos de Felipe, del periodo indigenista. Y pues vamos a tener la suerte de ver una pintura indigenista hoy en la inauguración de la exposición. También fue, no sé cómo nos contactaron. Alberto, ¿puedes hablar de esa pintura? Bueno, como les decía ayer, pues este proyecto es resultado de una gran red de agentes. En el año 2016, Miguel Ángel Cosío y su servidor fuimos a presentarle el proyecto de rescate al señor embajador de Perú, el señor Julio Garro, que está hoy aquí con nosotros, y seguimos en contacto con la embajada, y a principios de este año nos contactó cortésmente para hacernos llegar la información que le hicieron llegar a la embajada de que estaba a la venta este cuadro del periodo indigenista de Don Felipe, un cuadro pintado en 1933, que sabemos que fue expuesto en Madrid, en Buenos Aires, en Montevideo, después en la Ciudad de México. Es uno de sus cuadros clásicos. Entonces, gracias al contacto que nos dio el embajador, nosotros entramos en contacto con la propietaria del cuadro y después presentamos la propuesta de presentarlo a la directora de esta institución, Laura Bustos, y Laura Bustos en un tiempo récord hizo la gestión necesaria para que hoy, desde 1950 que no se exhibía un cuadro de Felipe, entonces, hermano, hoy vas a poder ver un cuadro del periodo indigenista de Felipe, y es el único cuadro que está exhibido en San Miguel de Allende de él. Está a la venta. Yo quisiera que ese cuadro fuera comprado por alguien de aquí de San Miguel y que pudiéramos exhibirlo aquí en San Miguel y que se quedara ese cuadro aquí ya. Sería lo lógico, ¿no? Sí, que aquí se quedara, aquí su labor debería de quedarse aquí. O sea, que hay que hablar
estamos reunidos aquí todos para ver cómo los vamos a hacer. No sé si alguien más, no sé cómo. Buenas noches. Alberto, que de ayer habías comentado que había sido el director general del Instituto Allende, Felipe, cuando después regresa a Perú, y cuando vuelve a México, si entendí bien, cuando él vuelve a México ya regresa a lo que es el Instituto Allende. ¿Me podrías explicar cómo es que no regresa otra vez aquí a Bellas Artes? Y si ya estaba fundado antes el Instituto Allende, o por qué, eso no me queda muy claro. Estoy leyendo el libro, voy muy a sus inicios. Sí, es una parte compleja de la historia. O sea, Felipe Cosío regresa al Perú, no sabemos exactamente cuándo, pero para octubre de 1945 ya está viviendo en Lima. Y regresa porque hay un cambio de poder en Perú y él puede asumir una función en la Universidad Mayor de San Marcos. Hay otro golpe de Estado, regresa a México en 1949, en la Ciudad de México empieza a trabajar el primer proyecto editorial con el Fondo de Cultura Económica, pero entre que pasa todo esto, él vendió la escuela Alfonso Campanella, él vendió esta escuela Alfonso Campanella, y viene una de las grandes anécdotas de este lugar, que es, y que está referida por David Alfaro Siqueiros en su libro de Cómo se pinta un mural, publicado en 1950, donde platica las 5 lecciones sobre cómo se pinta un mural aquí, y después cómo se pelea con Campanella, porque Campanella no le daba ni para las pinturas a los murales. Fundador del Partido Comunista, pone en protesta a todos los estudiantes gringos y canadienses. Campanella los deporta a los Estados Unidos. Diego Rivera publica un desplegado en periódicos nacionales apoyando a Siqueiros en el escándalo telenovelesco, y ese es el fin de la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Casi al mismo tiempo que pasa esto, regresa Felipe Cosío del Pomar a San Miguel, entra en contacto con el gobernador Stirling Dickinson y fundan en 1950 el Instituto Allende. No sé si... No, quedó muy bien, gracias. Buenas noches. Mi pregunta va de la mano con el compañero Samuel. Yo creo que a muchas de las personas que estamos presentes nos interesa la faceta del maestro Cosío como pintor. Bueno, sabemos que tiene faceta como escritor, como pintor, como gestor cultural, pero a mí en particular me gustaría que nos platicaran un poco acerca de Cosío del Pomar pintor, pero ya de una manera un poquito, sí sucinta, pero un poquito más a profundidad en torno a cuáles son los periodos de maestro Cosío como pintor, qué técnicas manejaba, dependiendo en qué lugar del mundo se encontrara, qué era lo que el tema que le ocupara, en fin, digamos, la faceta del maestro Cosío como artista visual. Muy interesante pregunta. Yo catalogaría a Felipe como dentro del límite de la pintura dimensional, bidimensional, pues muy polifacético, en el sentido de que ni yo conocía, por ejemplo, encontramos en los archivos de su periodo amazónico que él hacía caricaturas políticas, era caricaturista político para periódicos de Brasil. También en esa época amazónica fue cuando usó un estilo realista para hacer sus pinturas indígenas del Brasil. Luego tuvo un periodo de retratista en Estados Unidos y también de pintura mural. También ese estilo lo trajo, creo que lo utilizó en Francia, en París. Yo lo catalogaría como un estilo, empezó como un estilo clásico, al estilo de los pintores. No estuvo mucho no profundizó mucho en la vanguardia en la que paradójicamente vivía y con los artistas con los que
trató, como Picasso, como Modigliani. Él conservó un estilo tradicional y su técnica era, siempre usó el óleo. Entonces, eso fue lo que él aprendió en la escuela de Bruselas, y luego fue un retratista, parece que bastante famoso en París. Eso lo trasladó a su periodo en Estados Unidos, donde pintó muchos retratos de personajes de la política, y también hizo algunos murales. También estuvo también él viajaba todo el tiempo, entonces también hizo murales en Perú, de corte yo diría tradicional. Fue en Perú cuando se hace doctor en el Cusco, donde entra en contacto con el Perú indígena, y entonces es cuando conoce a Sabogal, y entonces empieza su periodo indigenista, que para mí en lo personal es el más logrado. Se puede llamar pintura indigenista, pero lo mismo que Diego Rivera y toda esta corriente indoamericanista de los 20 y los 30, pues era en realidad muy influenciada por el arte europeo, que nos podemos remontar al arte italiano de los murales del Giotto. Entonces, cuando vemos los murales de Diego Rivera, que tienen pues una factura, una temática social de corte latinoamericanista, en realidad la técnica es europea, salvo que sí, claro, hacían sus preparados igual como los hacían los antiguos indígenas, ¿no? Las bases, y habla Diego Rivera de que conseguía a sus maestros para que le prepararan mural con pavos de nopal y todo, pero el fresco, la técnica del fresco en sí es de corte europeo, italiano. Entonces, Felipe era parte de eso, era pintura americana o indigenista, pero en realidad su elaboración era europea. Y eso siguió con su pintura indigenista, y luego fue haciendo un poco más de exploraciones de tipo de corte cubista o abstracto, pero siempre fue un pintor, yo lo catalogaría tradicional, con una técnica de corte europeo, de técnica europea. Y él siempre pintó al óleo, siempre pintó en caballete. Esos murales que conocemos de Torretale, que se destruyeron, o los que todavía encontramos, que creo que Alberto encontró todavía están en Estados Unidos, en algunas de las iglesias, son los únicos que creo que son los únicos murales que sabemos que él hizo, pero la mayoría de su pintura era de caballete, óleo sobre tela. No trabajó en grabado o en otra técnica que yo sepa, tampoco en escultura. Y lo que sí me fascinó otra vez fue esas caricaturas que me encontré en los archivos que están en Perú sobre caricatura política. Creo que son de sus mejores cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Sí, por favor, señor. Bueno, mi experiencia de vida, pudiéramos decir, es haber conocido a José de Pomar, siendo yo muy niño, y al señor Sterling Dickinson, que tuve el honor de vivir muy cerca de él, ya que mi papá trabajaba en Sterling. Y cuando era pequeña, Chávez Murado vivía hacia arriba cerca del Cascadero. Afuera del Cascadero, él era el maestro de pintura. Lógico, Sterling Dickinson y Chávez, mucha relación. Y entonces le digo a mis padres
preguntarles que si podía venir yo aquí como modelo para Chávez Morado de pintura, porque había hecho mi primera comunión y él me había visto con mi corona y mi vestido blanco, mi velo. Entonces así quería que viniera y estuve pues siendo muy pequeña, unos 6 años o algo así, porque se me hacía eterno estar aquí porque me dormía, pero nunca me dijo nada Chávez, ¿no? Y pues, la relación pues muy feliz porque vivíamos en la casa del señor Dickinson. Y tan bueno, para mí ahorita, ya para mí es un orgullo, ¿verdad? Haber sido lo mismo ya cuando se cambiaron al instituto también. Pues como el señor Dickinson es director y nosotros vienen ahí, me invitó también a que fuera que siguiera siendo modelo. La niña. Ah, sí, y de licencias. Tengo la versión antigua y también un día vi la versión en inglés y español, pues la compré, aunque yo no sé inglés, pero uno de mis hijos que ahorita trabaja en el instituto, pues, y siempre he sido admiradora del señor Rocío, porque lo conocí siendo muy bien. Esa es mi experiencia, que mi orgullo es ahorita poder decir. Muchas gracias, señora. ¿Tiene los cuadros que le pintaron? ¿Tiene usted las pinturas donde usted salió como modelo? No, realmente no. Sí las veía yo ahí, pero nunca no. Yo era la hija de Javier. No creo que me hayan dicho aquí va la pintura. Gracias, señora Kim. Laura, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. Oye, nomás les quería preguntar, ¿no tendrán la presentación de ayer para que pasaran unas de las imágenes de los cuadros de Felipe en lo que acabamos la plática? Sí, ¿no? Sí, porque se quedó ahí en la computadora. Doctor, por favor. Ya me había sentado. No, perdón, doctor. Yo quería subrayar una fase que me parece muy importante, que va a potenciar la redefinición de la visión estética y pictórica de Felipe Cosío del Pomar, y tiene que ver con el Cusco. Y tiene que ver con el Cusco pensando en que el Cusco no era una ínsula cultural. El Cusco formaba parte de un corredor artístico ideológico que unía con Buenos Aires. En los últimos 5 años se ha documentado en un libro monumental cómo en las artes plásticas se genera de manera simultánea una efervescencia por desarrollar una vertiente nativista en el arte, que yo no llamaría indigenista, me parece que no sería la más acertada. Esto me parece que está subido ya en internet, se llama Cusco Buenos Aires, y viene con muchísimas ilustraciones en artes gráficas, en pintura, en grabado, y que documenta esta vertiente que venía nutriéndose prácticamente de principios del siglo XX, favorecida por el desarrollo del tejido ferroviario, favorecida por el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Y cuando Cosío llega a trabajar no solamente su grado académico, el Cusco está viviendo un momento de renovación educativa, porque al frente de la universidad de un gran reformador que es Alberto Gise.
Pero también hay otra figura muy importante, muy cercana a Felipe Cosío del Pomar, que es otro Cosío, un Cosío con una sola S. No creo que sean parientes. Y era el gran mentor de una reconceptualización de lo que era el indigenismo cusqueño. Él tenía su propia revista y él es el que evalúa la tesis doctoral de Felipe. ¿Qué implica desde mi perspectiva la experiencia de Cusco? De que una mirada hacia el arte precolombino, hacia el gran arte precolombino, pero al arte con una mirada que no solamente es retrospectiva, que no trata de rescatar lo que era la tradición iconográfica prehispánica, sino trata de percibir en el presente de que hay elementos vivos en la tradición artesanal. Y me parece que allí estos elementos que él vive, recupera, aprecia en el Cusco, le van a permitir de alguna manera mirar con otros ojos lo que él va a encontrar en San Miguel Allende. Esa mirada de enfrentar la producción artesanal, de apostar al rescate, y me parece que hay muchas coincidencias con lo que se estaba manejando en el Cusco. Y me parece también que en el diálogo que él tiene, poco explorado, poco estudiado con las hermanas Asco en París, animadas por el Museo de Ron, hay también un diálogo entre arte precolombino y la recuperación hacia el presente. Y hay otra figura de mediación que es Ventura García Calderón. Entonces, hay muchos elementos donde el pasado y el presente establecen una cadena semántica, estética, teórica, que se va traduciendo en estas obras sobre arte precolombino, en su libro sobre la civilización incaica y en su propia manera de ejercer su magisterio. Lo subrayo porque me parece que hay un momento constitutivo que le ensancha su mirada y en todos los campos. Eso quería subrayar. Gracias, doctor. Bueno, quisiera hacer una introducción. Quien acaba de hacer estos comentarios es el doctor Ricardo Melgar Bao, investigador del Centro INA Morelos, y tal vez la persona que mejor conozca toda la vida política del exilio peruano en México. Vamos a tener el placer de escucharlo el día de mañana, junto con también el doctor Pablo Sebastián de Perú. Gracias por sus observaciones, doctor. Muchas gracias. 5 minutos, así que tal vez nos da tiempo para 1 o 2 preguntas más o comentarios. Y si no, pues tal vez, si no, pues si les parece bien, cerramos y ya okay. Hola, buenas noches. Muchos han hablado del programa de verano para extranjeros, pero sobre el programa de rescate de oficios enfocado para niños y adolescentes en San Miguel casi no se ha hablado. Dice en el libro sobre inspiración en los modelos educativos de Finlandia. Me gustaría, no sé si pueden hablar sobre eso, profundizar en el papel que tuvo Felipe Cosío en el rescate de oficios en San Miguel. Me parece que esa fue realmente la chispa que hizo o que inspiró a Felipe, el saber que el gremio de los colomberos se estaba extinguiendo
y esta creo que fue como la inspiración de Felipe para recuperar no solamente esa tradición, sino las tradiciones populares. Estábamos hablando hace poco junto con César y con Alberto de que aquí en la Escuela de la Universitaria se fundó el primer museo histórico y de artes populares, creo que fue en el año 38. Entonces, pues esa realmente era la razón, una de las razones más importantes de la escuela. No sé si nos quieras hablar un poco de eso. Hay una intención, ¿no?, en el libro también de traer a los plateros, ¿no?, que no se realiza. Sin embargo, hoy es increíble que San Miguel tiene una cantidad de joyeros fascinantes. Pues sí, ¿no? Inicialmente por el gremio de textiles. ¿Cuál es la primera maestra que llega al instituto, ¿no?, de textiles? Una sueca, que ahora no es mi nombre. En fin, yo creo que era el motivo, igual que el motivo de Walter Gropius en la Bauhaus, ¿no?, de iniciar, y que afortunadamente aquí sigue. Aquí está Patti, la maestra actual. Bueno, nada más quería decir respecto al Museo de Arte Popular Mexicano. Eso es asombroso, porque incluso la primera experiencia de un Museo de Arte Popular Mexicano en este país la hizo el doctor Atti en el museo, en el convento de la Merced, en la Ciudad de México, y era considerado como algo muy exótico, o sea, algo fuera de serie, ¿no? O sea, lo consideraban como una cosa rara, ¿no? Cuando me entero, ¿no?, de que Cosío del Pomar hizo el primer museo de arte popular mexicano aquí en San Miguel, unos 10 años después del doctorado, pues es un precursor, ¿no? Porque tampoco aquí había una valoración de ese trabajo. Sí. Pues, muchas gracias. Ahora viene lo más importante.